días, mis estudiantes y todos los que estén viendo este video. Vamos a repasar un poco las características de las funciones logarítmicas. Vamos a revisar un poco ecuaciones que se pueden resolver por medio de la definición del logaritmo y ecuaciones exponenciales también en varios videos que vamos a hacer acerca de estos temas. Bueno, aquí gracias al profesor Luis Gómez que nos autorizó utilizar su libro para algunos de los videos. Este es un libro que se llama Matemáticas para Bachillerato, es de Costa Rica, es un muy buen libro, yo lo he usado varios años en mis clases y debo decir que prepara muy bien a los estudiantes para la prueba de bachillerato. Eso de la mano del profesor, por supuesto. Pero el profesor Gómez se ha esforzado a través de los años en hacer un muy buen libro, así que le agradecemos por permitirnos usarlo para estas presentaciones. Tenemos dos casos, estamos hablando de la función logarítmica básica, es decir, logaritmo base a de x, y bueno, se puede esbozar de la siguiente manera. Vamos a tener dos casos. Recuerden que las partes aquí se llaman, a esta parte le llamamos base, el logaritmo base a en este caso de x le llamamos argumento, y el resultado de esta operación es y o el logaritmo. El resultado del logaritmo, que en la calculadora es una operación que nos da como resultado un número real. Entonces tenemos dos casos básicos para a mayor que 1, eso es una función creciente, y para a entre 0 y 1 es una función decreciente. Quiere decir que a no puede tomar valores negativos y a tampoco puede tomar el valor de 1. Siempre tiene que estar entre 0 y 1 y ser un valor mayor que 1. A me refiero a la base. ¿Okay? Entonces ellas comparten la mayoría de características. Por ejemplo, el dominio es R en ambas, el ámbito es R, eso sí, si el dominio es R más. Si el dominio tiene alguna restricción, entonces hay que analizar el ámbito. Pero en condiciones normales, en condiciones básicas, el ámbito es R. La función es inyectiva, ambas son inyectivas. Y aquí viene la diferencia. La diferencia es que una función es creciente y la otra función es decreciente. Ambas intersecan al eje X en 1,0 y no intersecan al eje Y ninguna de las dos. Por lo tanto, se dice que Y es la asíntota. En este caso, X igual a 0 es el eje Y. Recuerden que el eje X es Y igual a 0 y el eje Y es X igual a 0. La asíntota es el eje Y. Se dice que para esta función, la creciente es asintótica por abajo o asintótica con el semieje por el semieje Y negativo. Y la decreciente es asintótica por arriba o asintótica el semieje Y positivo. ¿Okay? Estas características ustedes deben aprendérselas porque así se nos va a hacer más fácil el análisis de las preguntas que vamos a hacer. ¿Okay? Aquí comenzamos. La gráfica de la función f de x igual logaritmo hacia un cuarto de x interseca el eje x en. Bueno, cuando tengamos preguntas con logaritmo, debemos verificar primero o revisar primero su base para pensar de una vez, ¿es caso 1 o es caso 2? Entonces, en nuestro caso, aquí tenemos un cuarto. Si usted revisa en la calculadora, un cuarto es 0,25. Quiere decir que estamos entre 0 y 1. 0,25 está entre 0 y 1. Es un caso decreciente. Quizá para esta pregunta eso no era tan necesario, pero es muy importante recalcarlo. Entonces tenemos aquí 1,0, 0,1, un medio coma 0 y 0,1 medio. Como vamos a intersecar en el eje X, quiere decir que Y debe valer 0. Entonces en la función sustituimos a f de x por 0. Aquí está, 0 es igual a logaritmo de un cuarto de x. Si usted se aprendió las características, usted sabe automáticamente que la intersección es 1,0 y que no interseca en el eje Y. ¿Okay? Entonces marcaríamos de una vez la opción 1,0. Pero si no se acuerda, entonces usted puede hacer este ejercicio. ¿Okay? Donde tenemos 0 es igual al logaritmo base un cuarto de x. ¿Okay? Recordando que
Cuando intersecamos a x, y vale 0. Y aquí está 0 es igual al logaritmo base un cuarto de x. Entonces ahora hacemos el despeje. Recuerden que esta base, que es un cuarto, va a pasar al otro lado a ser base del logaritmo. Eso era definición del logaritmo. ¿Eh? Entonces un cuarto pasa para acá y el 0 queda elevando. ¿Eh? Entonces tenemos un cuarto elevado a la 0 es igual a x. Quiere decir entonces que un cuarto elevado a la 0 es 1, es igual a x. Entonces x vale 1 y y vale 0, o sea 1,0. Que ahora vamos a considerar esta gráfica donde tenemos una función logarítmica. Recuerden que la logarítmica se caracteriza por estar a la derecha de y tener esta forma asintótica por abajo. Por ser creciente estamos ante un caso de la función, de un caso número 1, ¿no? Al creciente. ¿Eh? Entonces recuerden las características. ¿Eh? De acuerdo con los datos de la gráfica, ¿cuál de las siguientes es una característica de la función logaritmo base a de x? Vamos a ver cuáles son las opciones. Descartamos de entrada las dos decrecientes. Tiene que ser creciente o creciente, la opción segunda y la última. Como es opción creciente, como es una función creciente, ya sabemos que a debe valer mayor a 1. No hay ningún caso creciente que sea entre 0 y 1. Okay, pregunta número 3. Considera las siguientes proposiciones referidas a la función logarítmica f dada por logaritmo base b de x, tal que f es creciente. Aquí está la clave. F es creciente. Entonces, si f es creciente, la base, ¿cómo tiene que ser? La base tiene que ser mayor que 1 para que sea creciente. ¿Okay? Entonces, b mayor que 1 es cierto. F de x interseca el eje y en 0,1. No, porque no interseca el eje y. Ninguna logarítmica interseca el eje y. Quiere decir que es cierta solo la 1. Las siguientes proposiciones se refieren a la función logarítmica f dada por logaritmo base a de x, tal que a es mayor que 1. Quiere decir que estamos en caso 1, o sea, un caso creciente. La gráfica es creciente, esta es correcta, e interseca el eje x en 1,0, es cierta también. Quiere decir que ambas. Recuerden que esto no es de mucha comprensión, usted se aprende las características y es más fácil. Porque el otro paso sería tener que sustituir 1 aquí y ver si nos da 0. Sin embargo, aquí tenemos, bueno, sí, tenemos una regla en las propiedades de los logaritmos que dicen que el logaritmo de 1 siempre es igual a 0. Entonces este par ordenado es parte de esta función. La gráfica de la función dada por f de x es igual al logaritmo base un séptimo de x, interseca, hasta aquí no aquí, interseca al eje x en, usted puede sustituir, ya lo hicimos en la primera pregunta, o como usted se aprendió las características, ya sabe que automáticamente interseca en 1,0. Considere las siguientes proposiciones referente a la función logarítmica, a esta función logarítmica. Logaritmo hace un tercio de x, y vean que está definida de r más en r, o sea, es básica. Entonces, un tercio es 0,33. Usted lo puede verificar en la calculadora. De todas maneras, es una fracción propia, quiere decir que está entre 0 y 1. Entonces, al estar entre 0 y 1, estamos hablando de una función de caso 2, o sea, de caso decreciente. Entonces, vamos a ver cómo funciona aquí. F es decreciente, correcto, esta es cierta. 9 es preimagen de 2. ¿Cómo hacemos para verificar que 9 sea preimagen de 2? Lo que vamos a hacer es sustituir, ya que 9 es preimagen, 9 es x. Vamos a sustituir 9 en la función y el resultado tiene que ser 2. Sustituyendo entonces 9 es x, vamos a sustituir aquí en lugar de x vamos a poner 9 y cuando usted resuelve esto en la calculadora
el resultado es igual a menos 2. Entonces pueden tomar la calculadora científica, ingresan esto y el resultado será menos 2. Quiere decir que es falsa la segunda, cierta es solo la 1. Hasta aquí este video. Vamos a dejar de las 7 en adelante en el siguiente video.